Dentro de la protección del cuerpo vamos a ver toda la tipología que encontramos, ¿vale? Para la protección vamos a centrarnos principalmente en la protección del virus, ¿vale? En este caso, lo que son los buzos, que tanto estamos también viendo por la televisión, tiene 6 tipos de protección, van desde el 1 hasta el 6 y el nivel de protección va reduciéndose en función de que aumenta el número. Es decir, los buzos tipo 6 van a ser los de menor protección, los de tipo 1 van a ser los de máxima protección, son trajes estancos, que incluso tienes que llevar el equipo de respiración con ellos, o sea, es un poco más, una protección muchísimo mayor, ¿vale? En este caso, lo que va a marcar qué tipo de buzo debe llevar el usuario final va a ser el grado de exposición al agente infeccioso, el grado de cercanía que tenga, ¿vale? Entonces, en estos casos, para la protección contra el COVID-19, vamos a distinguir entre el personal con contacto directo o bien con el propio virus o con enfermos y el resto, el que no tengan ese contacto tan directo, ¿vale? Todos los buzos deben venir acompañados, aparte con la tipología que lleven, desde principalmente para nos vamos a centrar en 3, 4, 5 y 6. Todos deben venir acompañados con la letra B, es decir, 3B, 4B, 5B, 6B. Cada uno de estos tipos va a estar regido o está en base a una norma, ¿vale? En el caso de el personal, por ejemplo, médico o el personal hospitalario, sanitario, que esté en contacto con enfermos con un trato directo, realmente el tipo de protección que se recomienda es 3, 4, en este caso B, ¿vale? La norma que deben cumplir los 3, 4 es la 14605, que, bueno, entre las diferencias que tiene con el resto es, aparte de la composición de los materiales, es la unión hermética que va a llevar las costuras, ¿vale? Y el tipo de costura que va a llevar, que eso lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? En este caso, la norma que rige la categoría B de cada uno de estos tipos es común para todos, es la N 14126, ¿vale? Como decía, los tipos 3, 4 van a estar recomendados para lo que son las zonas, los tipos 3 principalmente, para las zonas calientes de los hospitales, es decir, médico con contacto directo con enfermos o con una alta concentración de agente infeccioso. Lo que va a marcar principalmente la necesidad es la proximidad o la exposición al agente, ¿vale? Para aquellas personas en las que el contacto con el agente infeccioso con los enfermos sea menor o no directo, en este caso, como puede ser, por ejemplo, viene, como ha comentado antes Tarun, la UME, la policía, la Guardia Civil, que están haciendo un grandísimo trabajo para que no estemos fuera, este tipo de usuario deberá estar protegido bajo un buzo tipo 5, 6, en este caso, volvemos a lo mismo, B, es decir, 5B, 6B, ¿vale? El tipo B, o sea, perdón, el tipo 6 es el evaluado como más bajo y es realmente o sea, lo que protege es contra los líquidos, mientras que el 5 es para partículas sólidas, ¿vale? Transportadas vía aérea. En España lo que estamos viendo principalmente, el consumo dentro de lo que es sanidad, lo que más se está demandando son las batas. Están categorizadas igual que los buzos, categorías del 3, 4, 5 y también con su normativa de detrás, ¿vale? El motivo principal es la comodidad y sobre todo el protocolo de retirada del EPI, que ya hemos mencionado antes, el protocolo para la retirada de las mascarillas, pero en el caso de los buzos, al ser un equipo que es que cubre la totalidad del cuerpo, es un poco más laborioso que la bata, con lo cual al final, en este caso, está predominando más la comodidad, ¿vale? Como todo lo que hemos mencionado hasta ahora, y bueno, por lo menos en la parte respiratoria, en la protección química, todos estos equipos son desechables, no se recomienda la reutilización y el motivo es el mismo que anteriormente. Estamos viendo muchos estudios, estamos viendo muchas recomendaciones para la desinfección, pero a día de hoy no hay nada que garantice que, aparte de cumplir la desinfección, que eso parece que más o menos puede estar, no se garantiza que el equipo de protección no pierda sus cualidades, con lo cual es importante que quede claro que es desechable. ¿Vale? En este caso igual, debe ir a la basura y a un centro de reciclaje especial.
Dentro de la norma de protección química, ¿vale? La 14126, vamos a hacer una pequeña introducción porque realmente dentro de la 14126 hay distintas categorías, ¿vale? La 14126 se consigue a través de... Hay 5 ensayos que están categorizados por distintas clases. Hay 3 de ellas que van de clase 1 hasta el 6 y 2 que van del 3 al 6. Dentro de esta normativa también hay categorías, porque la normativa, el pictograma de de la N14126 se puede, entre comillas, conseguir o poner a un buzo o una bata siempre que se cumpla alguno de estos uno de ellos, ¿vale? No es necesario hacer los 5. Dentro de estos 5 tenemos el primero que es la ISO 16603. Aquí lo que se hace es un ensayo de la penetración de sangre sintética en el equipo durante un periodo de tiempo. Lo que se hace es una proyección de sangre sintética y lo que se ve es el tiempo o sea, durante un periodo de tiempo, y se ve la absorción que hace el propio equipo, lo que traspasa, ¿vale? Aquí la categoría va de clase 1 hasta el 6. En el caso siguiente, que sería el siguiente ensayo a la 603, sería la ISO 16604. En este caso lo que se está haciendo es, se utiliza un patógeno que ya comentó antes mi compañero Tarun, que es el FIX174. En este caso es un virus que es el virus más pequeño que hay. Lo que se hace es con la sangre sintética, lo mismo, evaluar la penetración de este patógeno, ¿vale? O la carga biológica que traspasa. La categoría van también del 1 al 6. El siguiente ensayo sería la ISO 22610, que en este caso lo que se utiliza, o sea, lo que se analiza es la penetración bacteriana, ¿vale? En este caso se hace con bacterias del agua y lo que se pretende, perdón, lo que se analiza es el nivel de penetración de esa bacteria, que se utiliza un estafilococo. En este caso también es clase del 1 al 6. El siguiente sería la ISO 22611, en este caso es igual que la 610, que la anterior, pero se utiliza en aerosol, ¿vale? En este caso sería clase del 1 al 3 y finalmente tendríamos la 22612, que es exactamente igual que la 610, pero se hace en seco a través de una espora, ¿vale? En este caso va de la clase del 1 al 3. Como he comenzado diciendo, hay distintas categorías. O sea, nosotros siempre intentamos garantizar la máxima protección de nuestros clientes o del usuario final. Un ejemplo es, para que se vean las distintas clases, hay equipos o buzos que pueden cumplir una sola de estas líneas y ya estar marcados con la 14126, pero hay otros, como podemos ver en la imagen de abajo, en la que vemos que cumple es el máximo nivel de protección. Por lo tanto, es 14126, es igual que el otro exactamente, pero tiene un nivel de protección mayor, ¿vale? En este caso es un buzo y una bata, que es fabricación nuestra propia, ¿vale? Como comentaba antes, otra distinción dentro de la protección química de los buzos lo va a marcar en función del nivel que lleve, va a llevar un tipo de sellado o costura, ¿vale? En las dos primeras imágenes están centradas principalmente en las tipologías 1 y 2, que no vamos a ver para este tipo de protección, que como comentaba anteriormente son trajes estancos en los que no se busca, entre comillas, la comodidad del usuario, ya que no tienen ningún tipo de transpiración. La persona que va dentro tiene que estar totalmente aislada. Se utiliza pues contra ataques tipo anthrax, bacteriológicos. Se utiliza también contra toda la guerra nuclear, o sea, con el tema nuclear. En este caso, el operario, la persona que lo esté utilizando, deberá ir con un equipo de respiración, porque el equipo está totalmente sellado, ¿vale? Este tipo de costuras son selladas y están soldadas y están selladas por ultrasonido, ¿vale? Si nos centramos en las tres imágenes, o sea, en los siguientes tres, tenemos las costuras grabadas, que este tipo de costura es la que se está utilizando para las tipologías 3. En estas, o sea, la distinción que tiene es una costura interna que se sobrepasan y ofrecen una mayor resistencia y una barrera activa contra los líquidos. Lo que se hace es, lleva la costura y luego aparte lleva una tapa termosellada que proteja la costura y permite la introducción o bien de líquidos o en este caso también del propio virus. Este es típica costura o la costura recomendada para los tipos 3 y 4. En cuanto al dibujo de la derecha, el segundo empezando por abajo, en ese caso serían las costuras unidas, perdón. Este tipo de costura se utiliza para los 5 y 6. Lo que se hace es una superposición
de material que es igual que el que se está utilizando para la construcción o para la fabricación del propio buzo, y lo que se hace es unir sobre esa las diferentes costuras. Lo que se hace con esto es garantizar una barrera con una resistencia superior y una barrera contra los líquidos y partículas, ¿vale? Es una costura que va al exterior y lo que hace es favorecer que la salpicadura no se introduzca. Y finalmente la costura cosida, que también es para los 5 o 6, en este caso son costuras internas que lo que hacen también es, la propia costura sirve como freno a la introducción del líquido o del agente, ¿vale? Este tipo de costura es el que ofrece, entre comillas, una menor protección. Ejemplos de utilización de los distintos tipos, ¿vale? Si nos centramos en los tipos 3 y 4B, aquí vemos todos los pictogramas que deben acompañar al equipo y que deben de venir marcados. Como vemos, todos deben tener la categoría o certificación EN 14126, que esto es lo que le va a dar la letra B al tipo. Este tipo de buzos o batas, ¿dónde se recomiendan? Pues principalmente, lo que hemos dicho anteriormente, hospitales y residencias de ancianos que tengan un contacto directo con el agente infeccioso, el personal de cuidados intensivos o cualquier persona que esté en un habitáculo donde permanezcan un alto número de pacientes. Al final lo que aquí más influye es el grado de exposición que tenga el agente infeccioso. En cuanto a los tipos 5 y 6B, lo mismo, aquí vemos todos los pictogramas, cada uno va a estar en base a la normativa que deben cumplir, pero debe venir acompañado con la letra B que le va a dar la 14126, ¿vale? Este tipo de buzos, ¿dónde se recomiendan o dónde se están utilizando más? Pues en situaciones de, entre comillas, riesgo bajo o medio, ¿vale? ¿Dónde personal o usuario final de este tipo? Personal de limpieza, la persona de mantenimiento, la persona que está en desinfección de las calles. En este caso se está utilizando también para los cuerpos de policía, los militares y las emergencias médicas, el personal de ambulancia y transporte público y el personal que tenga un contacto esporádico con enfermos del COVID. ¿Vale? Dentro de la protección del cuerpo también hay lo que se llama partial bodies, en este caso lo que son partes del cuerpo, ¿vale? En algunos buzos la parte de los pies no está cubierta, con lo cual se pueden utilizar tipo de accesorio como vemos en la foto de la derecha, que es un cubre zapatos, o en las batas, por ejemplo, la cabeza no está cubierta, en el caso de los buzos sí que lo está, pues se puede utilizar un tipo de capa igual que la que vemos en la foto de la izquierda. En este caso, requisitos los mismos. Tiene que cumplir la 14126. El riesgo biológico va a estar garantizado con esta normativa.